Mi nombre es Francisco Javier Barrera Durán. Hola, mi nombre es Jenny Guadalupe Mesa González. Hola, mi nombre es Alan y somos el equipo 9. Transformación de fuentes. Nosotros tenemos dos circuitos, los cuales son equivalentes en sí. Nada más que uno está compuesto de una fuente de tensión y el otro de una fuente de corriente. Para la fuente de tensión el circuito tiene que estar en serie. Nuestro circuito está compuesto de dos componentes, ZS y ZX, las cuales son dos impedancias. Estos dos componentes también están representados en este otro esquema. Para emigrar de una fuente a otra fuente ocuparemos estos dos modelos, el cual, si nosotros queremos ir de una fuente de tensión a una fuente de corriente, tendremos que hacer esta ecuación, que es el valor de la fuente de tensión sobre el valor de la impedancia que está en paralelo directamente con la fuente de corriente. En caso contrario, si nosotros necesitamos saber el valor de la fuente de tensión, tendremos que multiplicar el valor de la fuente de corriente por el valor de la impedancia que está directamente paralelo con dicha fuente. Y si nosotros queremos saber los valores de la tensión que corre en este punto, el cual es denominado como Bx, se hace, esto es un circuito en serie, se aplica divisor de corriente, el cual nosotros multiplicaremos la tensión de entrada por la impedancia que nosotros, del punto que nosotros necesitamos analizar, sobre la impedancia total de la suma de las dos impedancias. Y en dado caso que nosotros necesitemos el valor de la corriente total de un circuito que corre en paralelo, necesitamos hacer divisor de corriente, la cual es la corriente de entrada que multiplica a la impedancia que está directamente paralelo sobre la impedancia total. Este valor lo multiplicaremos por el valor resistivo de nuestro componente pasivo de estudio. En el desarrollo práctico comenzaremos por obtener los valores analíticos por transformación de fuentes del circuito con los datos que nos proporciona la práctica. Como primer paso obtendremos el valor máximo de nuestra fuente de tensión, que da como resultado 16.971 volts con un ángulo de menos 90 grados. Ahora aplicaremos transformación de fuentes ya que tenemos una fuente de tensión en serie con una resistencia, que dará como resultado una fuente de corriente con un valor de 361 mA con un ángulo de menos 90 grados. Del circuito equivalente tenemos que R1 y R2 se encuentran en paralelo. De ahí tenemos una resistencia equivalente con un valor de 31.973 ohms. Teniendo nuestro nuevo circuito equivalente podemos aplicar nuevamente transformación de fuentes, que dará como resultado una fuente de tensión con un valor de 11.545 volts con un ángulo de menos 90 grados. Entonces tenemos un arreglo de resistencias y reactancias, que dará como resultado una impedancia con un valor de 285.77 ohms con un ángulo de 0.13 grados. Teniendo nuestro nuevo circuito equivalente, podemos aplicar nuevamente una transformación de fuentes, que dará como resultado una fuente de corriente con un valor de 40 mA con un ángulo de menos 2.16 grados. Teniendo así un nuevo arreglo de impedancias, resistencias y reactancias capacitivas. La nueva impedancia dará como resultado 248.72 ohms con un ángulo de menos 0.22 grados. Ahora tenemos un nuevo circuito equivalente, el cual podemos aplicarle nuevamente transformación de fuentes. Ahora nuestra fuente de tensión tendrá un valor de 10.04 volts con un ángulo de menos 2.39 grados. Teniendo como parte final un circuito equivalente, ya podemos calcular nuestra corriente X,
la cual tiene un valor de 17 mA con un ángulo de menos 2.29 grados. De ahí podemos calcular nuestra tensión X, que tendrá un valor de 5.76 volts con un ángulo de menos 2.29 grados. Estos valores son valores máximos, y para poderlos comparar con los valores obtenidos del multímetro, tenemos que pasarlos a valores RMS realizando las operaciones pertinentes. Estas operaciones darán como resultado una tensión X con valor de 4.07 volts y una corriente X con valor de 12.35 mA. En el desarrollo experimental armamos el siguiente circuito eléctrico, que consta de una fuente de tensión de 12 volts en valor RMS, una resistencia R1 de 47 ohms, una resistencia R2 de 100 ohms, una resistencia 3 de 220 ohms y una resistencia 4 de 330 ohms. Además, usamos un inductor de 100.1 mH y un capacitor de 4 microfaradios. Para los valores experimentales tomamos la tensión de la resistencia 4, que fue 3.8 volts. Luego medimos la corriente que pasaba por la resistencia 4 en serie, que fue 11.7 amperes. Y por último, en el osciloscopio pudimos apreciar el desfasamiento de ondas. Como observaciones pudimos percatarnos que en nuestro elemento de estudio, que en este caso era la resistencia 4, no se podía modificar de posición, ya que estábamos usando el método de transformación de fuentes. Podemos concluir con esto que nuestros resultados analíticos y experimentales son muy parecidos entre sí.